Chiapas. La hermana Esmeralda y Gustavo también pidieron oración. Hay enfermos también. Acuérdense siempre de orar por la nación de Israel, por estas elecciones que vienen. Realmente las elecciones no se han llevado a cabo y ya hay un caos, ¿verdad? Ya hay una guerra, que hay problemas que están levantándose. No se sabe lo que va a pasar después de esto. Hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra, pero yo no quiero decir nada libremente acá, ¿verdad? Para no comprometer a nadie, pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de esto? Oremos por estas personas. Y sobre todas las cosas, nosotros como ciudadanos, como cristianos, de verdad debemos de poner en balanza qué es lo que es mejor. ¿Qué es lo que es mejor para el pueblo, para el país? ¿Qué es lo que es mejor para nosotros? Siempre va a haber un daño colateral, eso es así, siempre va a haber. Pero yo estoy a favor de la gente que no se puede defender. Si alguien está a favor de quitarle la vida a un bebé, no me importa lo que tenga yo que sufrir. Yo creo que valdría la pena que yo me pare y yo defienda a alguien que no se puede defender. Y eso creo dice mucho acerca de todo este problema que estamos viendo hoy en día. Definitivamente hay que orar por aquellas personas que llevan la palabra del Señor, hermanos, a lugares donde nosotros no podemos ir. Mucha gente está haciendo ese trabajo y oremos siempre por esas necesidades. Al final del estudio vamos a orar por las necesidades y en esta tarde vamos a entrar al consejo de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Shemot o Éxodo y vamos en esta tarde a entrar a esta palabra. La semana pasada hablamos acerca de la vara de Moisés. Hablamos acerca de el Hanash o la serpiente. Explicamos lo que la serpiente es en la Biblia. Hablamos de Génesis 3:15, la maldición, cómo es que esta serpiente vino a ser, ¿verdad?, maldita a causa de la intromisión, ¿verdad?, o el introducirse o el entremeterse entre el plan que Dios tenía con la humanidad. Y vamos en esta tarde a continuar allí en Éxodo o en Shemot 4. Hay gente que nos está viendo nuevo en las redes sociales y les invitamos a que si puede nos siga, hágase parte de esta pequeña comunidad que estamos estudiando la palabra del Señor. También estamos en YouTube como Cristiano Berea, así Cristiano Berea juntos, sin ningún guión ni una separación. Ahí tenemos los videos de las predicaciones, los estudios bíblicos y creo que vamos a aprender todos juntos la palabra del Señor. Amén. Quiero decir algo también. Nosotros no monetizamos ningún video y esperamos no hacerlo nunca. No lo estamos haciendo para tener un nombre, una fama, sino queremos que la palabra del Señor sea impartida y sea impartida de gratis, así como nosotros la recibimos. Hay gente que cobra, hay grandes hombres, ¿verdad?, que predican y exponen la palabra de Dios, pero lamentablemente están cobrando y eso es aprovecharse de la fe, comercializar con la fe. Habían hombres de Dios que comenzaron a predicar bien, pero cuando tienen 1000 seguidores, 500,000, medio millón, ¿verdad?, que es lo mismo, 1 millón de seguidores, entonces ellos dicen, bueno, pues hay una manera de hacer dinero aquí, vamos a hacer dinero. No le quita dinero a la gente, pero ¿sabe qué? Con que usted vea 1 o 2 anuncios, está perdiendo tiempo usted, y de esa manera usted está dando dinero a esa gente, porque los anuncios le pagan. No les pagan mucho, les pagan 2 centavos, 3 centavos, 5 centavos, depende de la duración del comercial. Pero multiplique eso por los millones de vistas, entonces esa gente sí recibe dinero. Y la palabra del Señor no nos enseña nada acerca de eso, así que no deberíamos ser partícipes. Bueno, vamos en Éxodo 4 entonces. La semana pasada hablamos acerca del Nahash, de la serpiente. Y ahora vamos a hablar del verso, específicamente el verso 6. Y vamos a hablar del 6 para abajo. Dice la palabra del Señor. Éxodo 4:6 dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno o en tu pecho o debajo de tu ropa. Y él metió la mano en su seno y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, o sea, estaba blanca. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno
y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si acontecieren que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera o de la última. Perdón. 2 señales que Dios le da a Moisés para Moisés manifestar que el Dios de sus padres le había aparecido. La primera, él tenía que tirar su staff o su vara y se iba a convertir en una serpiente. Ahora, dése cuenta que estas señales eran para el pueblo, no eran para Faraón. Estas señales eran para el pueblo. Dios no le dijo a Moisés que fuera y enseñara estos milagros a Faraón. Le dijo, acuérdense que el contexto es, ¿cómo le voy a hacer si ellos no me creen? ¿Okay? El contexto es, ¿qué voy a hacer si yo voy a ellos y le digo que tú me apareciste? No me van a creer. Entonces dice, te van a creer por estas señales. Explicámoslo de la serpiente la semana pasada. Ahora voy a explicar un poco acerca de la lepra. La lepra es algo que está, hay rastros, ¿verdad? Desde 1400 años antes de Cristo, que la lepra ya era una enfermedad que existía. Incluso la lepra, aunque vivimos en este tiempo, todavía la lepra existe en estos tiempos. Todavía hay. Son diferentes. La lepra es como aquellas enfermedades que mutan, que cambian un poco la variante. Entonces, hoy en día todavía hay personas con estos padecimientos. Solo que hoy en día, gracias a Dios y que la ciencia ha avanzado, tenemos los antibióticos. Y con los antibióticos se pueden pelear, se pueden combatir. Y tratamientos de antibióticos pueden hacer que la persona gane la batalla. Esta lepra es como un cáncer que le da a la persona. ¿Ok? Entonces, para los israelitas y para los egipcios, una persona que fuese leprosa, ellos siempre pensaban que una persona que tenía lepra era una persona que estaba en pecado. Ese es el contexto que ellos tienen. Entonces, lo maravilloso acá del milagro es que, como dijimos la vez pasada, Dios es el creador. Y Dios tiene el poder de poner la enfermedad y de quitarla. Cuando vemos el libro de Job en su capítulo 1, después de que Job pierde todo, ¿verdad? Dice la escritura que hubo en tierra de Uz un hombre, y ese hombre era recto, era temeroso de Dios, era apartado del mal. Y entonces este hombre cada día estaba haciendo, dice que sus hijos iban y hacían banquetes en casa de cada uno de sus hermanos. Y Job se levantaba al otro día y ofrecía holocausto a Jehová y decía, quizás habrán ofendido mis hijos a Dios en alguna de esas fiestas. Entonces él ofrecía holocausto, ofrenda a Jehová. Y dice que Satanás, cuando viene delante de Dios y Dios le pone a Job en medio, delante, dice, tú le has rodeado, le has llenado, le has prosperado todo lo que él hace. Quítale todo, le quitan todo. Después dice, bueno, pero piel por piel, dice Satanás, todo lo que el hombre tiene dará por su alma. A ver, déjame que le toque su piel, su carne. Y Dios le dice, he aquí él está en tu mano, pero no toques su alma. No toques su alma, puedes tocar su carne. Y viene y dice que le crea una sarna maligna a este hombre. Y él no tenía reposo, y él dice, se sentó sobre silicio y se rascaba con un tiesto de barro. Las llagas que este hombre tenía eran consecuencia de la fidelidad que este hombre había tenido con Dios. No era por el pecado. Era porque Dios estaba probando a Satanás que Job era una persona que no se iba a amedrentar o no iba a renunciar a Dios. La primera vez que cuando él le quitan todo, él dice, Jehová dio y Jehová quitó, y dice, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces dice, cuando la mujer lo ve y le dice, ¿aún retienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres?, le dice su mujer. Y él le dice, como habla cualquiera de las mujeres fatuas o insensatas o tontas, tú has hablado. Dice, ¿recibiremos acaso de Dios el bien y el mal no?
Y dice el escritor, en esto dice, con todo esto no pecó Job ni dijo mal alguno delante de Jehová. Mantuvo su integridad. Ahora, Dios es el que permite que le pase esto a Job. Pero si seguimos leyendo al final de los capítulos, del 41 en adelante, 42, nos vamos a dar cuenta que Dios restituye a Job. Restituye es, le da lo que tenía y le da más. Algo así como una compensación por los daños que ha sucedido. Pero no le cambió a la mujer, lo dejó con la misma esposa. ¿Por qué? Porque ese es Dios. Vamos a decir a Dios que no después de lo que Él nos da, no. Lo bueno y lo malo vienen de Dios. Entonces, Dios le dice a Moisés, mete tu mano en tu seno. Y cuando él saca la mano está blanca como la nieve, dice, está leprosa, está... No sé si usted ha visto cuando algunas personas se lastiman y la piel, lo que hay debajo de la piel, como la carne queda expuesta. Y nuestra carne es, no sé, es un tanto así fea cuando usted tiene una llaga y usted la ve destapada. Pues dice que Moisés metió la mano y está así llagosa, está blanca como la nieve. Entonces ese es un milagro que él va a enseñar a los hijos de Israel. Entonces dice, vuelve a meter tu mano nuevamente. El milagro no está en las ropas de Moisés. El milagro está en Dios, que está permitiendo que eso acontezca para que ellos vean que es Dios quien les está aparecido a Moisés, que no es Moisés. Ahora, en la cultura antigua e incluso en estos días, cuando una persona hace algo así como algún prodigio, alguna señal, algún milagro, ¿qué es lo primero que la gente piensa? Piensa que esa persona tiene una conexión con alguien. Eso es lo primero que piensa. Dice una historia en el libro de Hechos que había un mago llamado Simón. Y este Simón dice que engañaba a la gente haciéndose pasar como por un grande, por alguien grande. Y dice que los engañaba y todos dice que le estaban atentos a él y estaban pensando, y ellos decían, este es el gran poder de Dios. Pero cuando Felipe llega a aquel lugar y empieza a hacer milagros, prodigios, señales, dice que aún este mago creyó. Aún él creyó, porque este era un falso. Dice claro que era un falso. El escritor dice que Lucas dice que era un falso. Nomás engañaba a la gente. Y la gente, como las personas regulares, normales, que no hacemos levantar nada del suelo, no sabemos cómo hacer algunos trucos, pues me acuerdo el otro día que el hermano le decía a las niñas que mirara su dedo, ¿verdad? Mira mi dedo, le decía, y luego sacaba el dedo. Y como que se le sale el dedo al hermano, ¿verdad? Eso es como un truquillo, ¿no? Que dice, mira mi mano, y mira, se sale su dedo. ¿Y dónde está mi dedo? No, ahí está su dedo. Lo que pasa es que él sabe, ¿verdad? Cuando alguien hace un truco, sabe cómo desviar la atención y cómo hacerlo de manera tan rápida que no se da cuenta. Pues algo así, no digo que eso, pero algo así practicaba aquel hombre. Entonces, cuando la gente ve a alguien que está haciendo alguna señal o algún prodigio, ¿verdad? O algún acto que no es, decimos, no es normal, que es algo sobrenatural, decimos. Imagínense que la gente, que una persona se pueda elevar del suelo, antes de que se descubriera lo que se llama la levitación, me parece que es, eso era un milagro. ¿Cómo usted se podía levantar del suelo? Cualquiera persona que lo mirara decía, eso tiene algún poder, de algún lado lo está viniendo. Hoy en día sabemos que eso se llama levitación y que mucha gente lo puede lograr me imagino que con mucha concentración o con mucha práctica, no sé cómo, pero la gente lo hace. A lo que voy es que cuando una persona hace milagros, llama la atención de los oyentes. Incluso si usted se da cuenta hoy en día, hay un espíritu que se conoce hoy en día como el espíritu de la adivinación. Cuando usted escucha a una persona que le adivina la vida a otra persona, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Esa persona está recibiendo revelación de algún lado.
alguien le está diciendo a esa persona, le está dejando saber la vida de esa persona. Y lo primero que muchas veces pensamos es, tiene que ser Dios quien le está dando a esa persona ese don o esa manera. ¿Cómo la persona sabe mi vida? ¿Cómo la persona sabe mi vida? Entonces mucha gente se aprovecha de esto. Porque le dice, mira, hoy en la mañana hiciste esto y dijiste esto y dijiste esto. Eso puede ser que sea cierto. La persona tiene, como dice el libro de Hechos, esta mujer que adivinaba lo que el apóstol Pablo hacía, un espíritu de adivinación. Pero un espíritu de adivinación no necesariamente quiere decir que venga de Dios. Porque aquella persona, aquella mujer estaba poseída de un espíritu de adivinación, dice el libro de Hechos. Y cuando miraba a Pablo, decía, estos son hombres altísimos que les anuncian la palabra de verdad. Eso era cierto. ¿Quién le dijo a la mujer esa? No fue Dios. No fue Dios. Pero estaba diciendo algo cierto. Dice la palabra del Señor que molestando esto a Pablo durante muchos días, que constantemente le decía, se volvió a la mujer y le dijo, yo te ordeno, espíritu inmundo, que salgas de ella. Y salió. Y cuando el espíritu salió, la mujer ya no adivinaba. Viendo sus amos, dice. Eso está en el libro de Hechos 14, me parece, o 17, cuando ellos son encarcelados en Filipos. Cuando la ganancia, dice, se había salido, ya no había más adivinación, ya no podían obtener dinero. Se enojaron y perdieron a Pablo y a Silas y lo meten en la cárcel. ¿Se acuerdan aquel canto que dice, Pablo y Silas estaban encerrados, pero ellos alababan al Señor? Bueno, la consecuencia de que ellos fueran encerrados fue que Pablo le dijo a esta mujer, sacó al espíritu de adivinación y lo sacó. No era de Dios. Pero lo primero que la gente piensa es, ¿me está diciendo la verdad? Quizás entonces es verdad lo que continúa. Y cuidado, porque lo que viene después, eso ya no es verdad. Quizás sea la entrada para que la persona llame la atención. Así como Simón el mago, que hacía grandes señales y la gente pensaba que era el poder de Dios. Bueno, pues algo así cuando Moisés llega. Dios va a dejarse manifestar para el pueblo de Israel, para que crea que es Dios. O sea, no es Moisés, porque Moisés era un pastor de ovejas. Moisés no había de dónde. ¿Cómo Moisés podía sacar su mano, meter su mano en su seno, sacarla y estaba infectada, enferma, y volver a meter nuevamente y estaba limpia? Eso tenía que ser el poder de Dios. Como la serpiente, ¿verdad?, se come a las demás serpientes. Ya no eran los adivinos que hacían eso, ya era Dios que estaba por encima de esas serpientes. Entonces, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová, verso 10. Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Ok, esta es la segunda vez que Moisés pone como un tropiezo para no llevar el mensaje. La primera dice, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Esa es la primera vez. La segunda dice, ay Señor, nunca he sido. Primero dice, ellos no me van a creer. La segunda vez dice, yo no soy apto. No soy apto porque nunca he sido hombre de fácil palabra y soy torpe de lengua, dice él. No puedo hablar, literalmente está diciendo. Yo no tengo cómo expresarme al faraón. Es la segunda vez. Ok. Y entonces Jehová le responde y dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, esta es la tercera vez. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Moisés no quería ir. Moisés no quería ir a esa carga o a esa tarea que le está encomendando. Moisés de por sí tenía problemas. ¿Se acuerdan? ¿Saben por qué Moisés se fue de Egipto, verdad?
¿Saben por qué Moisés salió de Egipto? Porque había matado a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Y Faraón, cuando lo supo, dice que procuró matar a Moisés. Entonces hay como un warrant, hay como una orden de arresto en contra de Moisés. Pero más adelante Dios le va a decir que ya se murió aquel faraón, ya está muerto. Pero Moisés no lo sabe. Dios le revela hasta más abajo que él puede volver, perdón. Mientras tanto, él tiene un problema allá y él no quiere ir. No quiere ir, sabe que el pueblo es terco, que no va a querer salir. Moisés ya convivió con ellos, ya sabe cuál es el día a día de aquellas personas. Y entonces le dice la tercera vez: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y el 14 dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés. Esa parte yo me la aprendí en hebreo, que dice aloha Aarón, dice, así como que dijera aloha de hola. Ahija Leví, dice, porque lo he escuchado tantas veces y cuando estoy escuchando el que transmite la lectura le da un énfasis ahí y se enoja como le hace una expresión aloha Aarón, le dice ahija Leví, le dice yo conozco a Aarón, le dice, yo lo conozco y sé que él es un levita y habla bien, le dice. Entonces no digas que no puedes ir, porque te estoy mandando yo, le dice. Más bien yo ya te estoy equiparando, te estoy dando los medios con los que te vas a presentar. No digas que no puedes ir. Se enoja contra Moisés y dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Vamos dejé voy a mis notas. Ok, ahora vamos a hablar. Hay un dato que no les di, pero para la gente que nos escucha en otros lugares, en otros países, hay una clase de armadillo que se le conoce como el de 9 rayas, el de 9 stripes, 9 rayas. Y estos animalitos son conocidos por transmitir la lepra. Ahora, acá en Estados Unidos, difícilmente uno anda cazando ahí animales para comérselos. Es un roadkill, ¿verdad? Uno de esos restaurantes que se come lo que mata el que va manejando. No pasa eso acá. Bueno, creo que no. Pero mire, en nuestros países, o en los países de Centroamérica o en Latinoamérica, comemos el armadillo. Y yo digo comemos porque lo he comido. Incluso cuando iba aquí a Estados Unidos, me puse a cazar un día y maté unos armadillos. Pero hay un armadillo, ¿verdad?, que es conocido, que es portador de ese virus, de la lepra. ¿Okay? Y es sumamente peligroso. De hecho, cuando pasó esta enfermedad de la que vamos saliendo, ¿verdad?, de esta batalla que hemos librado, que estamos librando, le echaron la culpa a un animalito que también parece armadillo, que se llama pangolín. ¿Okay? El pangolín es un animalito como el armadillo, que por su caparazón son como shells, son como así con muchas escamas, como el armadillo, similar. El armadillo, si usted lo ve, su caparazón es como muchos shells así apilados todo. Y el armadillo es un animal que, si el armadillo quiere, se encierra en su conchita y mete su cabecita. De hecho, si usted lo ha visto, incluso la cabeza del armadillo es de puro hueso duro. Entonces él se mete y sus manitas se hace como una bolita y se protege de cualquier predador. Bueno, pues este animalito que es de las 9 rayas, se conoce que es portador de este virus, y la gente no debería de andar comiéndolos ni cazándolos. De hecho, Dios en un principio prohibió la caza de todos estos animales porque no quería que el hombre se contaminara a causa de las enfermedades. Usted sabe que nosotros nos enfermamos muchas veces gracias a lo que nosotros comemos. Consumimos muchos animales que no debemos y consumimos muchas cosas que no debemos, y a causa de eso el span de vida de la persona, ¿verdad?, se ha acortado.
porque mucho tiene que ver con la alimentación. Bueno, entonces, este animalito se conoce que es portador de este virus y la gente no debería de comerlo. Bueno, ahora, la palabra del Señor dice acerca de la lepra. Ok, en Levítico 13 nos habla largamente acerca de lo que es la lepra, acerca de cuando una persona fuese hallado con lepra, cómo tiene que venir al sacerdote, cómo el sacerdote lo tiene que examinar, cómo tiene que ser probado por 7 días, cómo tiene que volver nuevamente. El Levítico 13 habla acerca de la lepra. Ahora, la lepra es un tipo, es un tipo del pecado. Cuando se habla de lepra en la Biblia, se relaciona con el pecado, así como cuando hablamos de la serpiente, lo relacionamos con el mal. La lepra es una comparación de lo que es el pecado. Y lo que Dios está haciendo, cuando una persona es leprosa, no es que Dios sea injusto y quiere que lo saquen porque quiere que se muera allá solo. No. Sino que Dios no quiere que la persona se contamine o infecte a más personas. Es conocido y se sabe que la lepra no se transmite por tocarle la mano a alguien. No se transmite porque alguien tenga un contacto físico con la persona. La lepra, ese tipo de lepra se transmite a través de las vías respiratorias, o a través de la saliva, o a través de los ojos, o a través de una llaga que la persona tenga abierta. De hecho, dicen que los síntomas de la lepra no se vienen a dar sino ya hasta muy tarde. Entonces, una persona que tiene lepra sí puede contagiar a otra persona. Entonces, Dios le dijo que cuando alguien tuviera llagas, que se aseguraran de que fuese lepra o no. Si es lepra, la persona tenía que salir fuera del campamento, ¿ok? Sus familiares lo podían todavía auxiliar o ayudar, pero tenía que estar fuera. De hecho, tenía que tener algo así como un bell, como una campana, o como algo que anunciara que la persona tenía lepra. Y la gente que caminaba por ahí no se podía acercar. Ellos tenían que decir, tengo lepra, y no se acerquen. Ahora imagínense, cuando nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos muertos, no teníamos vida, estábamos excluidos, estábamos aparte. Pero el Señor nos trajo a nosotros, nos limpió de ese pecado, y hoy en día somos parte de la familia del Señor. Había un proceso que el leproso tenía que pasar para comprobar si estaba limpio o no, para volver a regresar al campamento. Hay una historia que está en el libro de Segunda de Reyes 7 que nos habla acerca de 4 leprosos que estaban afuera. Y en el campamento había mucho hambre. Había demasiado hambre. Tanto que ya no tenían que comer. Y estos 4 leprosos encontraron un campamento de los enemigos de Israel, porque Israel había sido sitiada. La manera que los invasores conquistaban en aquel tiempo, venían y amurallaban detrás de las puertas de la ciudad, circulaban la ciudad y nadie podía entrar ni salir. Nadie. Tenían la gente que salir para buscar suministros, o tenía que dejar abiertas las puertas para que los de afuera vinieran y entraran y compraran. Hay varias historias de esto. Nehemías, por ejemplo, nos habla acerca de la gente que venía en día de reposo a vender. Como Nehemías les dijo, hey, si vuelven a venir acá en día de reposo a vender, les vamos a echar mano y los vamos a castigar. Está también el ejemplo cuando el salmista dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está Jehová alrededor de su pueblo. Entonces, lo que el ejército hacía era que sitiaba la ciudad. Así fue como también Israel cayó en el año 70. Y entonces ya nadie puede entrar ni salir. Y este ejército había venido y había sitiado Israel. Y adentro había un hambre terrible. Terrible. Se estaba practicando incluso el canibalismo. Se estaban comiendo unos a otros. Y estos 4 leprosos
llegaron al campamento de los enemigos, pues al fin ya eran leprosos. ¿Qué perdían? Nada. Y sucede que los enemigos habían huido y habían dejado todo detrás. Y dijeron, la ciudad está padeciendo, ¿ok? Y a nosotros nos han sacado afuera, pero nosotros no vamos a ser como ellos, ¿no? Fueron y dieron aviso y dijeron, acá hay comida. ¿Qué quiero decir con esto? Que los leprosos siempre estaban afuera, no estaban dentro de la ciudad. Los leprosos no era permitido que vinieran. ¿Se acuerdan de aquellos leprosos que vinieron ante Jesús y le dijeron, Señor, límpianos, límpianos? Y Jesús viene y los limpia. Bueno, les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque el Levítico 13 dice que cuando la persona ya estuviera limpiándose, tenía que venir al sacerdote y mostrarse y ofrecer conforme al rito de la purificación. Entonces, la historia del leproso está ahí en la Biblia. Habían y estaban allí. Entonces, estos leprosos tenían, ¿verdad?, que permanecer fuera del campamento y no venir y contagiar a otras personas. Ahora, volvamos a lo que es Moisés y su labor como portador del mensaje de la palabra de Dios. Dios se enoja contra Moisés, Éxodo 4, 14, 16, y le dice que él tiene que ir, y le dice, yo te he constituido Dios para Aarón. Ok, Aarón es el hermano de Moisés. Aarón tiene 83 años y Moisés tiene 80. Entonces, ¿Aarón es mayor? Aarón es mayor. Oh, yo pensé que era menor. No, Aarón es mayor. Entonces, Aarón es mayor. Oh, y Miriam o María todavía es mayor que Aarón. Ah, Porque cuando Moisés es sacado de las aguas, sí. Miriam está cuidando. Aarón no puede estar cuidando. A ver, si Moisés tenía 2 añitos de edad y Aarón tenía 5, a Miriam tenía que ser más grande. Más o menos como Genita tal vez, que podía ir y correr y avisar. O sea, Miriam era mayor. Por eso quizás el enojo y también allí la palabra del Señor nos habla acerca de cuando Miriam le cayó la lepra por haber hablado, ¿verdad?, en contra de Moisés. Porque en cierta forma Miriam era la mayor y era como que la que podía guiar también. Entonces murmuran en contra de Moisés porque él había tomado mujer, dice mujer cusita, mujer. Se cree que la familia de Moisés, de la esposa de Moisés, como era gente de pastores, era gente muy humilde, algo así como no gente de mundo, no gente, aunque de aquel tiempo, gente muy humilde y gente que también no eran fácil de palabras. Entonces ella murmura con Moisés, con Aarón, y entonces también le cae este castigo y le cae la lepra también. Números 12:10 está ese pasaje acerca de que Miriam habló en contra de Moisés. Ahora, por el hecho de que Miriam haya hablado en contra de Moisés, sabemos muy bien que Moisés era el hombre que Dios escogió. No hay otro Moisés. La gente hoy día se confunde. Piensa que porque la gente es pastor o es ministro o es anciano, dice, no hables mal de mí. Oye, si estás haciendo las cosas malas, la gente va a hablar mal de ti. ¿Y sabes qué? Dios no le va a dar lepra. Porque si estás diciendo la verdad, ni modos, vas a tener que llevar tu castigo por lo que estás haciendo. Moisés, por otro lado, sí era el hombre que Dios había escogido. Y aparte, hermanos, de verdad, aparte de que él desobedece a Dios golpeando la roca, no se le encuentra otra falta a Moisés. No se le encuentra. Dice la palabra del Señor que aquel hombre era manso, más manso que todos los hombres. O sea, era una persona casi perfecta, Moisés. No hay otro Moisés. Entonces, cualquier persona que hoy en día diga, no hables de mí porque así como le cayó la lepra a Miriam, te va a caer lepra a ti. No, eso es mentira. Usted puede hablar de mí todo lo que quiera. Por eso yo me tengo que cuidar de portarme bien, para que no hable mal de mí.
Si habla de mí, diga que soy serio, que soy severo, que soy, no sé, que corrijo a mis hijos, lo que sea. Que diga la verdad, ¿verdad? A mí no me preocupa que la gente hable, porque si habla, está glorificando el nombre de Dios, porque está viendo en mí una persona que está siendo íntegra y que está haciendo lo más derecho que se pueda. Pero cuando una persona dice, no hables mal de mí, pero si está haciendo cosas malas, la gente va a hablar y no le va a caer letra. Porque estos son acontecimientos, no necesariamente porque pasaron aquí van a pasar el día de hoy. No. Estamos hablando dentro de un pueblo que Dios escogió y que Dios sacó y que Dios les proveyó, y ese era un pueblo escogido, acuérdense, un pueblo escogido. Hoy en día la gente no es escogida. Entonces, dice la palabra del Señor, este Aarón, que tiene 83 años, se va a presentar delante de Moisés, delante de Faraón. Pero dice la palabra del Señor, tú vas a ser Dios para Aarón. ¿Cómo se explica eso? Como Dios. Deuteronomio 6 dice, Shema Israel, que quiere decir, oye Israel. Adonai Eloheinu, que quiere decir, nuestro Dios es uno. Adonai Echad, que es nuestro Dios uno es. ¿Cómo explicamos que Dios mismo le dice a Moisés, Él te va a hacer profeta y tú vas a ser Dios para Él? ¿Cómo se explica eso? Pues se explica fácil. Moisés va a ir en el nombre de Dios. ¿Ok? Moisés lleva la autoridad de Dios, porque no es Moisés. Moisés era un simple pastor de ovejas. Es Dios quien le da la encomienda a él. Por eso Jesús cuando viene dice, yo no vengo a hacer mi obra aquí. ¿Qué dice él? Yo vengo a hacer la obra del que me envió. ¿Ok? Las palabras que yo hablo, dijo Jesús, no las hablo por mí, las hablo por Él que me envió. ¿Quién es Jesús? Jesús es el enviado de Dios. A Jesús Dios le dio la autoridad de que Él venga y diga, mira, lo que yo estoy haciendo aquí no lo hago por mí. Ahí está el ejemplo de Moisés. Moisés era un Dios, pero no era un Dios así con deidad. No era un Dios que tenía conexión celestial, y no era un Dios que hacía milagros por él, no. Era que Jehová lo había comisionado a él, y como él no quería hablar, como dice que era tartamudo, torpe de lengua, le dice, no te preocupes, Aarón, que tu hermano es un levita, que alguien que oficia, por alguna razón los sacerdotes o los que ofician en los templos para los egipcios son tenidos en alta estima. Por eso se cree que los levitas nunca fueron esclavos en Egipto. Los levitas siempre estuvieron al servicio de Dios y por lo tanto tenían un lugar especial. Entonces dice, Él te va a hacer a ti por profeta. ¿Y qué es un profeta? Un profeta no es como los falsos que hay hoy en día. No, porque hoy en día no hay profetas ya. La gente piensa y quiere hacer malabares, ¿verdad? Como dicen, y estirar el chicle, ¿verdad? Y encajarlo y meterlo ahí que hay profetas. No, hermanos, no, señores, no hay profetas. Fíjese, acá es quizás la primera vez, si no estoy mal. Aunque Abraham daba el mensaje también, pero quizás esta es la primera vez en la que Dios va a utilizar a un hombre para entregar el mensaje y transmitirlo, lo que sería un profeta. Pero el profeta no va a ser Moisés. Moisés va a fungir como Dios, dice claramente la Escritura. Él te va a hacer a ti por boca, por profeta. Él va a decir las palabras que tú le digas y tú le vas a hacer a Él por Dios. Eso dice la palabra del Señor. ¿Cómo vemos aquí? Suponga que este es Dios y aquí está Moisés y aquí está Aarón. Entonces las palabras van a salir de aquí hacia este hombre y hacia este hombre. ¿Ok? Y esto va a ser un profeta. Últimamente el profeta solamente va a decir las palabras que Moisés está diciendo, que dice que va a ser Dios, pero Dios realmente está dando el mensaje. ¿Ok?
Ahora miren, y es que mi dibujo soy malo. Ahora miren, ¿cuál es el propósito de llevar un mensaje? El pueblo de Israel no conocía de Dios, sí sabía de Dios, pero no lo conocía. Ellos tienen que tener un mensaje y el mensaje tiene que ser contundente. El mensaje tiene que, como dice, el mensajero no es el dueño del mensaje. Por eso está la expresión de don't kill the messenger, no mates al mensajero. Porque el mensajero no tiene la culpa. ¿Okay? El mensajero solamente dice, mira, yo vengo en nombre del rey y el rey dice tal y tal. Yo no tengo la culpa. Y muchos gobernadores lo que hacían era que mataban al mensajero. Al matarlo están declarando una guerra. Porque el mensajero es como un embajador, solo está representando al reino que viene detrás. En la parábola de los labradores malvados, fíjense, así tiene el título. Dicen, el padre de familia tenía una heredad y mandó para que le entregasen cuentas a sus siervos. Y dice, a unos golpearon, a otros trataron mal, a otros devolvieron con las manos vacías. Entonces dijo el padre de familia, voy a enviar a mi hijo. Quizás cuando lo vean digan, este es el hijo, hay que respetarlo porque es el hijo del dueño de la heredad. Ah, no, pero vienen estos labradores malvados y dicen, este es el hijo, matémosle para quedarnos con la heredad. Jesús le está diciendo la parábola a ellos en su cara que es justo lo que van a hacer. Ahora, ¿quién envía al hijo a que vaya a ver la viña? Lo envía el padre. El trabajo que él viene a hacer no es por él, es por el padre. Jesús dijo claramente, mi doctrina, dijo él, mi enseñanza, no es mía. No es mía, es el que me envió. Mi padre me la dio a mí y yo se la doy a ustedes. Y Felipe le dice en Juan 14, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanto tiempo estoy con vosotros, Felipe dice, y no me conocéis aún. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es que hay un Padre detrás. Jesús nada más dijo, yo soy el Padre, mírenme aquí. No, él dijo, miren al Padre a través de mí. Pero yo no soy el Padre. ¿Okay? Cuando él está en la cruz, él dijo, Padre, he acabado tu obra. Lo he acabado todo, ya está consumado. Todo lo que me mandaste a hacer, ya lo hice. Cuando Jesús muere, dice el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios que resucita a Jesús de entre los muertos, ahora a Jesús se le ha dado un nombre, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo. Es un nombre sobre todo nombre. Ahora, ¿por qué? Dice Filipenses, por cuanto él padeció la humillación, por cuanto él padeció, por cuanto él aprendió la obediencia, Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de él, toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y 1 Corintios 15 dice, Dios le ha dado a Jesús todo el poder y toda la autoridad. Y dice el apóstol Pablo, y cuando se refiere a todo claramente, se exceptúa, o claramente no está hablando del Padre, dice, claramente se exceptúa aquel que le dio a él todas las cosas. El Padre siempre va a estar arriba, si lo queremos ver de esa manera. De hecho, en la Nueva Jerusalén, cuando 1 Corintios 15:50 dice, cuando el reino de Jesús se consume, se cumpla, dice, él mismo va a entregar todo el reino, Padre. Él mismo lo va a entregar. Este Moisés que estamos viendo, dice, tú le vas a hacer para Dios al pueblo, para Dios a Aarón. Y Aarón va a ser quien va a entregar el mensaje. En 1 Corintios 13, ¿okay? Cuando habla acerca del amor, 13 y 14, habla de los dones espirituales. Dice que el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. ¿Ok? Dice que el habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza edifica al pueblo. ¿Ok? Está hablando del concepto de hablar lenguas extrañas. Ahora dice, el que profetiza es para exhortación, para consolación al pueblo. La profecía no viene de mí, hermanos. La profecía no viene de usted. La profecía no es algo que la gente se inventa. Hay muchas profecías que, entre comillas,
la gente hoy en día las dice. Te va a ir bien, Dios ha visto tu angustia, Dios ha visto tu humillación, Dios te va a dar lo que estás esperando, Dios te va a dar, aquella persona por la que estás orando va a venir. Y casi todo eso tiene que ver con nuestra vida cotidiana muchas veces. Entonces la gente utiliza eso. Y lo más triste, hermanos, es que debemos tener cuidado porque mucha gente dice, Dios me dijo. Y cuando dice Dios me dijo, es como que, hey, para el oído porque Dios dijo. Tenemos que analizar si realmente es Dios el que está hablando. Porque la profecía en este caso no viene de Aarón. No viene de Moisés. La profecía viene de Dios, que utiliza a Moisés para transmitirlo. Dios no se le apareció a Aarón, Dios se le apareció a Moisés. Moisés era el que estaba allá en el desierto luchando y peleando, y a él fue quien Dios se complació de darle la palabra. Entonces, el profeta no habla de su misma cuenta. Ningún profeta en la Biblia, hermanos, ninguno. Incluso el profeta falso. Incluso hay una historia, a mí me encanta la historia que hay en la Biblia porque hay muchas. Fíjese, cuando usted lee Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, usted va a encontrar muchas historias. Y cuando usted está entregando el mensaje, esas historias van a venir muy a tono. Hay una historia, ya para terminar, acerca de un profeta falso. Un profeta que era falso, dice la Biblia. Pero a ese profeta falso, Dios utilizó para darle un mensaje al profeta correcto. ¿Ok? En todas las veces que el mensaje es entregado, no viene de la persona. No viene de la persona. Nadie hoy en día puede decir, Dios me dijo y Dios me habló que te dijera. Porque lo que usted y yo necesitamos saber está revelado en la palabra del Señor. En 1 de Corintios 13 habla acerca de estas lenguas. Y mire lo que dice. Dice la palabra del Señor. Voy a ir ahí para ir cerrando. 1 de Corintios 13. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque mucha gente piensa hoy en día y habla de las lenguas y habla de profecías. Mire, y luego voy a decir lo que dice la palabra del Señor en 1 de Corintios. Lo que el apóstol Pablo escribe. 1 de Corintios 13. Dice el verso 1: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Lenguas. 2. Profecía. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Vamos al verso 6, 7 y 8. Dice, no se goza, hablando del amor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Escuche, verso 8. El amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hay un tiempo en que las lenguas van a cesar. Hoy en día, que una persona diga que habla lenguas es absurdo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día tenemos Rosetta Stone, hoy día tenemos Lingo, hoy en día tenemos, ¿cómo se llaman? Estas aplicaciones. El traslador de Google realmente hoy en día, usted le habla en un idioma y se lo traduce en la lengua que usted quiera. Entonces, ¿para qué necesitamos el don de lenguas hoy en día si los idiomas se pueden saber en cuestiones de minutos? Pero ahora mire, vaya usted al primer siglo, donde hay partos, medas, elamitas, cretenses, donde hay toda clase de personas. Hechos 2. No hay Alexa, no hay Google, no hay internet. Entonces, el que habla lenguas y el que discierne las lenguas, es un trabajo muy enriquecedor y muy edificante. ¿Por qué? Porque el que habla las lenguas y el que las interpreta es mayor, dice el apóstol Pablo. Pero dice, todo eso va a cesar, se va a acabar, porque va a haber un tiempo en el que ya no hay necesidad de eso. Ya no.
va a haber un tiempo en el que todo esto se va a acabar. Brincamos al capítulo 14, verso 2. Dice, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué son las profecías, hermanos? Para edificación, para exhortación y consolación. ¿Por qué necesita eso la iglesia en el primer siglo? Porque la iglesia está siendo perseguida. Porque hay muchas cosas que no están puestas todavía. El apóstol Pablo habla y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces era el cimiento, el fundamento, lo tenían que poner ellos para que entonces nosotros vengamos y construyamos encima de eso. Dice la palabra del Señor que las profecías son para exhortación, para edificación y consolación. Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron, escuche, y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Para qué es la profecía? Para exhortación, para consolación y para edificación. Ahora, ¿necesita usted que un profeta venga y le diga algo que no está en la Biblia? No. Lo que usted necesita es un maestro que le enseñe la palabra de Dios. Eso es todo lo que usted y yo necesitamos. No necesitamos a alguien que venga y haga cuentos y corra y hable como loco y se quite la ropa y escupa y tire agua. No. Necesitamos a alguien que traiga la palabra de Dios. Y eso no es palabra mía, eso es palabra de Dios. ¿Qué mensaje iba a entregar Aarón y Moisés? El mensaje que venía de Dios. ¿Qué mensaje debemos entregar nosotros? Si hay profetas hoy en día, seríamos los que hablamos la palabra de Dios. Pero no hay ninguna palabra que nadie entiende. Tienen que ser palabras como dice el apóstol Pablo. En la congregación, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 1000 palabras en lengua extraña. ¿Por qué? Porque el que habla en lengua extraña a nadie edifica. Pero el que profetiza, dice, el que discierne la profecía, edifica al pueblo. ¿Para qué? Para que se consuele, para que se edifique y para que exhorte. Amén. Y ahí está el ejemplo de Hechos 15, donde Judas y Silas venían y profetizaban, pero era para consolar y para edificar a los hermanos. Y todo eso lo encontramos hoy en día en la palabra del Señor. Vamos a terminar. Ya nos dieron las 8:10, así que vamos a terminar en esta noche. Siempre acordémonos de orar, ya saben, unos para con otros. ¿Alguien tiene una pregunta? Orar por la Esmeralda y Gustavo. Sí, Esmeralda y Gustavo. No, dijo que situación, solamente pedía oración. Pidieron oración. Amén. Vamos a. Nuestra vecina que es una anciana de 83 años y Ay, sí. lleva 2 semanas. Le dio COVID y todavía Sí. no ha podido. Todavía no se puede superar. Bendito sea Dios. Vamos a orar por ellos también. Bueno, vamos a orar en esta noche.